En matemáticas se define razón como un número que no cambia, algo que siempre permanece constante, es lo que sería una razón de semejanza. Por ejemplo, si yo te digo que te voy a dar caramelos en función de los ejercicios que me traigas hechos a razón 5-1, significa que por cada 5 ejercicios que me des yo te doy un caramelo. Esa es la razón 5-1. Eso no va a cambiar, eso es una razón. En ese triángulo rectángulo, por ejemplo, si vosotros veis que tenéis el cateto vertical, el AB, y el cateto que forma la base, que sería AC, ya que BC es la hipotenusa porque está enfrente del ángulo recto, pues si yo ahí divido, por ejemplo, AB entre AC, divido los dos catetos, pues me dará un número, ¿de acuerdo? Es una medida y lo divido. Voy a trazar un triángulo semejante a ese. ¿Cómo se hace eso? Trazando una paralela por cualquiera de los lados. Por ejemplo, trazo esa paralela y se me va a crear un triángulo nuevo, el A'B', C. Ese triángulo se dice que es semejante al anterior. ¿Por qué? Porque tiene sus ángulos iguales, son los mismos ángulos, y sus lados van a ser proporcionales. Es decir, que si yo divido los mismos catetos, el cateto vertical, entre el cateto horizontal, curiosamente me va a dar lo mismo. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante. Voy a hacerlo otra vez, voy a trazar otra paralela a cualquiera de los lados, se me crea un nuevo triángulo que va a ser semejante al anterior porque los ángulos son los mismos. Pues bien, si divido de nuevo el cateto vertical entre el horizontal, sorprendentemente me sale lo mismo. Lo hago por tercera vez, trazo una paralela, obtengo el nuevo triángulo y que también es semejante, ¿ves? Ángulos iguales y las dos proporcionales, pues voy entonces a dividir el cateto vertical entre el cateto horizontal y me da lo mismo. Y así podía seguir toda la mañana haciendo eso y vería que ese cociente es constante, no cambia. Pues ¿sabes cómo se le llama a ese cociente? Razón. Eso es una razón. Si en vez del cateto vertical entre el horizontal divido al cateto vertical entre la hipotenusa, por ejemplo AB entre CB en el triángulo mayor, y repito eso en todos los triángulos, observaré que me va a dar exactamente lo mismo, que también se mantiene constante para todos los triángulos. Por lo tanto, es otra razón. Repito, dividiendo el cateto vertical entre la hipotenusa en todos esos triángulos semejantes, obtendría el mismo valor. Y si, por poner un tercer ejemplo, divido al cateto horizontal entre la hipotenusa, a C entre BC, y lo hago exactamente igual en todos los triángulos, ya no me sorprende, lo esperaba y me va a dar siempre lo mismo, me dará otro número distinto a los anteriores, pero siempre constante para esa división. ¿De acuerdo? Eso sería una razón. Pues bien, vamos a ver qué serían las razones trigonométricas. En primer lugar, recordarte que tú sabes relaciones entre, por ejemplo, los ángulos de un triángulo rectángulo. Y tú sabes que los tres ángulos de un triángulo rectángulo suman 180 grados. Y también sabes relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. El cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto. Pues bien, con la trigonometría vamos a hacer algo nuevo y se trata de lo siguiente, de relacionar los ángulos de un triángulo con los lados, ángulos con lados. Eso no lo hemos hecho nunca, por lo tanto, eso va a ser la trigonometría. Vamos a estudiar esas relaciones entre lados y ángulos de un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Y vamos a partir de este dibujo. Mira el dibujo de arriba, es un triángulo rectángulo y mira ese ángulo alfa. Si te das cuenta, el ángulo alfa tiene dos catetos. El que está enfrente se le llama cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo alfa, está enfrente. Y en cambio, el que tiene pegadillo ahí a la derecha, ese está contiguo al ángulo A, se le llama cateto contiguo. ¿Vale? Luego, alfa tiene dos catetos, el opuesto y el contiguo. Cabría el error de creer que el cateto contiguo es el otro que está arriba, pero tú sabes perfectamente que esa es la hipotenusa porque la hipotenusa es la que está siempre enfrente del ángulo recto. Luego no va a haber nunca error para saber quién es el cateto contiguo y el cateto opuesto a un ángulo. Pues bien, vamos a empezar a definir. Luego mira el ángulo alfa y se define como el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Te va a dar un número que tú sabes que es constante, cateto opuesto entre hipotenusa. Pues eso tiene un nombre y se le va a llamar seno. A partir de ahora tienes que aprenderte que el seno de un ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa siempre, siempre, siempre. ¿De acuerdo? Si en vez de hacer eso dividimos al cateto contiguo entre la hipotenusa, sabes que también me va a dar un número constante para cualquier triángulo, sea como sea, y esa relación se le llama coseno. Coseno del ángulo alfa será el cateto contiguo entre la hipotenusa. Siempre será así, ¿de acuerdo? Y si ahora divido al cateto opuesto al ángulo alfa entre el cateto contiguo al ángulo alfa, a esa relación trigonométrica se le va a llamar tangente. Y es el resultado de dividir a seno entre coseno. Si te das cuenta, si coges seno entre coseno, las hipotenusas se te van a ir y te quedaría cateto opuesto entre cateto contiguo. ¿Vale? Son las tres
relaciones trigonométricas principales. Pues cada una de ellas tiene su inversa. La inversa es 1 partido por y. Así, a la inversa de la tangente se le llama cotangente, ¿vale? Será el cateto opuesto entre el continuo. A la inversa del coseno se le va a llamar secante, que sería la hipotenusa entre el cateto continuo. Y a la inversa del seno se le va a llamar cosecante, que sería la hipotenusa entre el cateto opuesto.